Me voy ahora con Juan Núñez, responsable de comisiones obreras aquí en Burgos, porque bueno, esta última semana habéis tenido bastante ajetreo. Fue el 1 de mayo donde organizasteis una manifestación multitudinaria aquí en la ciudad que recorrió el centro, que luego acabasteis con la lectura de un manifiesto. También han salido ayer los datos del paro. Si te parece, vamos a comenzar por ahí, porque imagino que la valoración que hacéis desde el sindicato es positiva, porque recordemos que han bajado un mes más. Sí, efectivamente. Buenas tardes, Lucía, a ti y a tus espectadores. Efectivamente, llevamos unos días, no solamente el 1 de mayo, sino en la propia preparación y días anteriores, tenemos una actividad bastante acentuada. Con relación a los datos del paro, pues evidentemente son favorables, como lo vienen siendo de poco tiempo para acá. Denota claramente cierta estabilidad del mercado de trabajo, donde gana espacio mes a mes el contrato indefinido, y eso es una muy buena señal para dar estabilidad y confianza a los trabajadores, pero no es lo único. El segundo capítulo, el añadido, el del aspecto salarial, del que hoy tenemos noticias en el acuerdo de empleo y negociación colectiva, que ha saltado por los aires, precisamente porque la cláusula de revisión salarial en la que hacemos especialmente hincapié y ponemos como precisa y necesaria a todas luces, pues no ha querido ser abordada por parte de la patronal. ¿En qué consiste esta cláusula para los que nos están viendo? Pues la cláusula de revisión salarial, por decirlo así llanamente, es una cláusula de garantía. ¿De garantía de qué? Pues evidentemente es de mantener la capacidad adquisitiva. Es decir, en el supuesto caso de que estuviéramos en un escenario, vamos a decir, que de un 10%, próximo al 10%, como está siendo actualmente la inflación, y los incrementos salariales que se lograran en esa negociación fueran de la mitad, un 5%, pongamos el ejemplo, al final del año, en función de cuál hubiera sido la evolución de esa inflación, en su diferencia se produce una revisión para que se le retorne a los trabajadores la parte del salario que a lo largo del año han dejado de percibir por ese motivo. Es una cláusula de garantía que, como digo, está vinculada a que no pierda el trabajador poder adquisitivo. Has dicho que la inflación está subiendo. Recordemos que Castilla y León fue la segunda comunidad autónoma en marzo de toda España con un índice, o sea, con el segundo índice más alto. Son números que nos están asfixiando. Sí. Esto es uno de los puntos que abordabais durante la manifestación del 1 de mayo, pero vamos a empezar por el principio, ¿no? Por la reforma laboral, por cómo ha ayudado a que es uno de los factores que ha influenciado en esta mejora de los datos del paro, ha influenciado en que aumenten los contratos indefinidos. Sí, efectivamente. Eso también denota, por otra parte, la recuperación, en cierta medida, de la economía, que duda cabe también pues lleva a las empresas a llegar a formalizar o transformar esos contratos en indefinidos. Lo cierto es que se truncó esa recuperación que se venía dando a partir del año 2017, se truncó con el virus. No podía ser de otra manera que nos afectara a todos los ámbitos y a todos los sectores, no solamente en Castilla y León, sino al conjunto del Estado y el conjunto del globo. Gracias a las medidas que se han venido implementando por la vía del diálogo social en el país, pues bueno, los efectos no han sido tan dramáticos como lo hubieran sido de haber mantenido las políticas que en la anterior crisis de 2008 económica y financiera por parte de Europa se llevaron a cabo y que abandonaron a los más vulnerables. Además, hay muchos sectores que quizás agradezcan con especial cariño, ¿no?, esta reforma laboral, porque, por ejemplo, el sector servicios. Sí. Eran muchos los que tenían trabajos temporales, por ejemplo, en bares, restaurantes, en sitios de ocio, que les duraba durante una época, por ejemplo, la época estival, Semana Santa, y luego tenían que volver a la calle. Estos contratos indefinidos al menos les aseguran cierta estabilidad, cierta tranquilidad. Sí, efectivamente. No es un producto menor de la reforma, pero vuelvo a hacer hincapié que
que no es la solución, no queda con ello solucionada las expectativas de vida que puedan tener estos trabajadores y sus familias. Da cierta seguridad, por decirlo de alguna manera. También hay que ver las posibilidades que tenga la empresa o el centro de trabajo donde esté ese trabajador al que se le haya transformado el contrato en indefinido, ¿verdad? Pero claro, en la parte que le toca al trabajador es la del poder adquisitivo que pueda recuperar por la vía de la negociación a nivel colectiva, o bien, como digo, a otros niveles, pues tenga capacidad de mantener y seguir creciendo salarialmente en la empresa. Una capacidad de mantenerse que parece que ahora se complica, ¿no? Porque están subiendo los precios. Sí. Además, cada día notamos que un producto que comprábamos en el Mercadona, en cualquier empresa de manera habitual, Sí. de repente sube. Y encima seguimos cobrando lo mismo porque no suben los salarios. Parece que choca, ¿no? Sí, por decirlo de alguna manera, notamos esa subida en los precios desde el momento en el que nos levantamos de la cama. Si la primera operación es encender la luz, que habrá que encenderla en algún momento, ya estamos notando la subida del precio. Cuando abrimos el agua ya lo estamos notando. Cuando desayunamos esos productos, o sea, lo estamos notando a medida que vamos siguiendo pues, el día a día. Hay que llegar a esa contención de los precios, hay que llegar a hacer entender a los gobiernos y administraciones de todas las entidades a nivel estatal, autonómico y local, las capacidades que tienen y que son necesarias para sus ciudadanos, algunos de ellos, por desgracia, ya en situación bastante vulnerable, como apuntaba yo en otras declaraciones, que creo que hacía también contigo, en la que un informe que sacaba a relucir Cáritas y que, vuelvo a decir, muy denostado en otras comunidades, concretamente la de Madrid, pone aquí en Burgos que ha habido un crecimiento de 4 puntos en el índice de gente, de ciudadanos más vulnerables. Han subido 64.000 burgaleses más están en esta situación de vulnerabilidad. Pero no nos olvidemos que precisamente por el tema de salarios hay otros colectivos que también lo están padeciendo en menor medida, pero tienen que hacer grandes esfuerzos para llegar a fin de mes. Además, apuntar que no solo son 64.000, que son más de los sí, que ya había. O sea, exactamente. Estamos hablando de cifras sí. que realmente deberían de alarmar. Sí que es cierto, ¿no?, que llegó un punto hace un mes que el Gobierno de España vio que subiendo tanto el precio de los productos como de los carburantes como de la electricidad nos estaban asfixiando. Llegaron a un acuerdo para bajar el precio de los carburantes, pero igualmente tenemos una calidad de vida que es muy cara. ¿Cuál sería la vía para que nos vuelvan a bajar los precios y pueda ser sostenible de nuevo vivir? Sí, hombre, indudablemente son varias las políticas a tener en cuenta y a atajar. Entre ellas, ha habido un acuerdo recientemente en el que ha participado el Gobierno de España y el Gobierno de Portugal con respecto del precio del coste de la luz, desvincularlo del gas, que era el precio que marcaba al final el megavatio hora, ¿verdad? Pero sumado a ello, deben darse también situaciones en las que habrá que entrar, como respecto de los carburantes, y, por supuesto, también una política de carácter fiscal en la que esa redistribución de las rentas, que no se da y debería ser la primera vía a través de la que se diera, sea efectiva para tener el Estado mayor capacidad de llegar a todos los colectivos, todos los sectores, para poderles reforzar y garantizar cierta estabilidad para las expectativas de sus vidas, de sus negocios, etcétera, etcétera. Hablando de contención de precios, también demandabais, muy ligado a este punto, una subida de salarios, que parece que no llega, que está parada y nosotros seguimos pagando más. Sí, efectivamente, y en ese sentido, como decía antes, el acuerdo de empleo y negociación colectiva ha saltado por los aires en vista de que la patronal no atendía a lo que es indiscutible, como es la cláusula de garantía salarial que antes explicaba, y a partir de ahí pues no quedará otra cosa que
ampliar las vías de extender esa negociación al conjunto de los convenios y acuerdos en el conjunto de las empresas, para tratar de llegar e incorporar esa vía de negociación. Si no entra a nivel estatal, tendrá que entrar empresa por empresa, centro de trabajo por centro de trabajo, avanzando en la negociación del conjunto y beneficio de todos los trabajadores. ¿Creéis que va a ser esta última vía la que va a tener que darse? Los planteamientos que se hacen desde el espectro sindical, al menos por parte de comisiones obreras, están fundamentados en la propuesta, en la negociación y en la movilización. Y después de la movilización volvemos al principio, a la propuesta, a la negociación y a la movilización. La movilización es un acto legítimo y reconocido para el conjunto de los trabajadores y no hay que descartarlo para nada, para nada. Otro de los puntos por los que salisteis el 1 de mayo fue porque rechazáis desde el sindicato el pacto de gobierno de PP y Vox que ya lidera en nuestra comunidad. Además, ayer una política sacaba a la luz, ¿no?, que del paro de marzo casi el 40% de los parados eran mujeres. Entonces era un dato que lo ligaba a este acuerdo con la ultraderecha. ¿Cuál es vuestra posición? Hombre, los colectivos más desfavorecidos respecto del empleo vienen siendo honradamente desde antes de la entrada de Vox en el gobierno autonómico. Pero bueno, relacionándolo con Vox y su actitud manifiesta y descarada, que no le ha dolido prendas en poner sobre la mesa desde el primer momento, pues nos hace temer que esto pues, se pueda profundizar en aspectos como relacionados con la mujer en políticas de igualdad, que al final terminarán decantando en el empleo, en colectivos como los más jóvenes o el colectivo de inmigrantes. Sin descartar y olvidar que hay otras cuestiones en las que también Vox descaradamente tiene un espíritu revisionista, como es en la memoria histórica, y por ahí no se puede pasar. No es asumible que se pretenda blanquear lo que a todas luces no tiene ninguna luz. Nosotros aquí en Escritorio Local hemos tratado mucho el tema de la ley de la violencia intrafamiliar. De hecho, hace unas semanas Ángel Ibáñez se sentaba aquí donde estás tú para explicarnos, pero sí que se habla, ¿no?, de esta modificación de la ley de memoria histórica, pero ¿qué supondría para la comunidad que en agosto, que es la fecha a la que está prevista que se produzca, salga adelante? Pues principalmente una confrontación con líneas que ya se han tenido en cuenta, que se han acordado en el Parlamento de Castilla y León, ¿verdad?, y que podrían venir a tratar de banalizar lo que ya hemos ganado, como es en políticas de igualdad, en políticas de recuperación de la memoria histórica, y generar esa duda que yo antes de iniciar la entrevista decía que Vox y otros elementos se están dirigiendo a los colectivos más vulnerables con un discurso sencillo, por no decir simplón, con poca base fundamental, y que les están llevando a ese enfrentamiento de las ideas que ya habíamos ganado respecto de otras que pretenden emerger y que pretenden confrontar. No conduce a nada esa confrontación. Desde Comisiones Obreras, ¿qué pedís a la nueva Junta de Castilla y León? Pues por pedir, primero, evidentemente, el total y absoluto respeto y cumplimiento de los 18 acuerdos que hay vigentes hoy todavía y que afectan a la mayoría de las consejerías. ¿Puedes poner algún ejemplo de estos acuerdos para que el público sepa de pues qué? Por ejemplo, en políticas de igualdad. O sea, simplemente el hecho de pretender introducir ahora la ley de intrafamiliar es una absoluta barbaridad, es un contrasentido. Ponerse ahora a discutir temas de la memoria histórica es una aberración. En orden de empleo, de la misma manera, con el colectivo de inmigrantes que decía, idem de idem. Si al final de lo que se trata es de no borrar
no borrar, pero de ninguna de las maneras, los logros que hay ahora sobre la mesa, ni tampoco borrar de la memoria de la ciudadanía de Castilla y León lo que es un reconocimiento mayoritario de que es violencia de género las cuestiones en las que entran a confrontar de manera violenta y asesina algunos hombres que tienen esa asunción de las relaciones entre hombres y mujeres, y luego, por otra parte, el tema de la memoria histórica, que evidentemente también tendrá su relación con el capítulo de educación, que es el pilar fundamental de toda sociedad, y haciendo ese encaje que pretenden, se corre un riesgo, creemos, bárbaro, nunca mejor dicho la palabra, bárbaro, de sacudir de tal manera a la sociedad que el cambio de ella sea tremendo. Sea tremendo. Este mantenimiento de acuerdos, no retroceder, ¿qué otros puntos planteáis? ¿O pedís, más bien? Pues por otra parte, es inevitable y aunque puede parecer que miramos por lo nuestro, el aspecto del diálogo social es fundamental. El diálogo social, la participación de los agentes económicos y sociales en el diálogo social, en el Estatuto de la Autonomía de Castilla y León, que viene recogido en su artículo 16, y a nivel estatal, en el artículo 7 de la Constitución española, se está poniendo en tela de juicio. El reconocimiento que se hace expresamente a los sindicatos y a los agentes económicos, a la patronal, para participar en las cuestiones que les son propias, pero que también al resto de la comunidad y de la sociedad. Sacarnos de ahí, apartarnos de ahí o introducir otros elementos que no han participado hasta la fecha es diluir políticas de las que solamente ha ganado la ciudadanía. No sé si estos puntos los mantenéis o los compartís más bien con la UGT. Imagino que sí, sabes por dónde van los tiros, se os ha enviado una carta. Ah, bueno, pero eso es otra cuestión. Son dos puntos, pues vamos uno por uno. Sí, pues efectivamente, en el capítulo del diálogo social a nivel regional, ahí no hay ninguna discusión. Ahí no hay ninguna discusión. Otra cosa es cómo sea el lenguaje que utilicemos unos u otros, que cada uno catalogará de una manera o de otra. Y respecto de la carta que me dices que se ha enviado, que sí, que no se puede negar porque es así. De hecho, ayer recibía la llamada de un compañero vuestro de otro medio y es absurdo negarlo, sí, se ha recibido esa carta. Espero tener la oportunidad de hablar con el compañero, con el secretario provincial de la UGT, para comentarle al respecto, y como yo decía en mis declaraciones a este otro medio, o sea, yo no puedo dejar de reconocer, es una evidencia, que mi intervención fue más larga que la que hizo el compañero, pero nada más allá. Pero la extensión de la intervención supone un cambio muy brusco en el objetivo de la manifestación, ¿o...? El objetivo de la manifestación no es tanto el fondo. El fondo que yo veo, es una interpretación que hago de parte, no es tanto como el motivo de la manifestación, sino como lo que se dice literalmente, que es la utilización de la unidad de acción, que se dice a nuestro antojo. Yo no veo la relación en lo que no tengo, como digo, empacho en reconocer que fue así, que ahí hubo una falta de coordinación y que dio lugar a que yo hiciera esa intervención más larga de lo necesaria, parece ser, pero lo otro es indiscutible y debe estar por encima de cualquier desafecto que pueden haber interpretado ellos. O sea, la unidad de acción debe de estar por encima de estas cuestiones que yo también comentaba, que lo sitúo en el nivel de la anécdota de un 1 de mayo, no lo sitúo más allá. Al fin de cuentas, lo que importa es los objetivos que además planteabais conjuntamente para este 1 de mayo. La manifestación, como estamos viendo en imágenes, fue prácticamente un éxito, se os unió mucha gente. ¿Tenéis nuevos proyectos futuros? Bueno, que la manifestación fuera un éxito, nosotros en ese sentido somos un poquito, como yo le hacía esta mañana el comentario al tendero, hablando del tiempo
y tal, y yo le decía, pues eso, que respecto del campo, que parecía que evolucionaba bien, pero que no obstante los agricultores nunca están contentos, ¿no? Pues a nosotros nos pasa igual. Cuando son muchos, porque podían haber sido más, y cuando son pocos, pues porque han sido pocos. Es de agradecer siempre, y siempre hay que hacerlo, a todos quienes participan en las convocatorias, por supuesto, de comisiones obreras y de UGT. Pero también es de agradecer la movilización que se dio en toda la ciudad por parte de otros sindicatos, a los que no hay que negarles también su papel de organización y de coordinación de los trabajadores, que yo creo que en el fondo es lo fundamental para salir de esta situación en la que nos encontramos, que la gente debe estar organizada. Si es a través de los sindicatos, a través de comisiones obreras, por supuesto que mejor, indudablemente, sería estúpido decir lo contrario, pero que lo hagan como mejor entiendan, a través de los sindicatos, a través de las plataformas, a través de las asociaciones, pero solamente una sociedad organizada será capaz de empoderarse y de hacer frente a cualquier situación desde la participación ciudadana y democrática, con una base democrática. Pues con este cierre nos quedamos, ¿no? Está muy bien dicho que aunque no, a lo mejor una persona no esté 100% de acuerdo con lo que se dice comisiones obreras, a lo mejor hay otro sindicato que lo suyo siempre es organizarse y seguir luchando, ¿no?, por los intereses que nos hagan crecer, que para nada nos hagan retroceder. Muchísimas gracias por pasarte con este ratito con nosotros. Lucía. Muy bien.